prometido, ya tenemos en la entrevista principal a la abogada, doctora Cristina Rodríguez Soto, quien está con nosotros. Solo en tu boca yo quiero acabar. Para dialogar, les recordamos la vía de la comunicación. Usted que quiere hacerle una consulta a la abogada, A mí no me importa. 094-908-300 Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a o hacer? al Decir 098-748-594. no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duela. Recordarles también que puede enviarnos su consulta a través del Facebook Termómetro Radio FM San José. Y conmigo te duelen los pies, solo con un beso yo te iría a acabar. Abogada Cristina, muy buenos días. Un gusto de que estés con nosotros compartiendo el Termómetro Radio. Y qué bueno es que te hayas acercado para que los ciudadanos puedan saber también cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sobre todo aquellos que están trabajando, que no tienen bien claro qué se puede reclamar. Y vamos a estar conversando de diferentes temas en la mañana de hoy, pero quiero darte ya los muy buenos días y bienvenida al programa El Termómetro Radio. Buenos días, Martín. Un gusto estar por acá para justamente de hablar de los temas de legislación, normativa, laborales y bueno, lo que sea de interés para la gente. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón. Una mañana muy linda en el departamento de San José y bueno, Cristina, la verdad que un gusto de que estés con nosotros dialogando con toda la audiencia. Y algo que se pregunta mucha gente, ¿no? ¿Para qué necesitamos un abogado? Porque siempre está aquello de que, bueno, precisamos un abogado cuando vamos a la justicia, al Poder Judicial, pero mucha gente no tiene bien claro por qué necesitamos un abogado para diferentes trámites delante del Poder Judicial. Y bueno, sería bueno que nos comentes un poco para qué el uruguayo, el ciudadano común, necesita un abogado para diferentes trámites cuando va a presentarse delante de la justicia. Bueno, en definitiva nosotros cumplimos varios roles. Cuando no estamos en un ámbito judicial, es muy importante todo el tema que es prevención y asesoramiento. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento, cuando nosotros de repente... muchas veces las personas recuerdan el tema de un abogado justamente cuando le llega la citación a la justicia. Yo creo que es mucho más importante... Como nosotros vamos, por ejemplo, una vez por año, por poner un ejemplo práctico, al médico, a hacernos un chequeo, o de repente tenemos un contador que mes a mes lleva la documentación de una empresa, bueno, creo que nosotros los abogados cumplimos la misma función y creo que muchas veces justamente por ser un país chico y un departamento con pocos habitantes, somos muchas veces confiados y decimos, no, ¿para qué vamos a ir a un abogado? Y ponemos como esa muralla, cuando en realidad nosotros somos personas que estudiamos y que después estamos trabajando y que justamente muchas veces nosotros vamos y de repente tomamos una consulta o un asesoramiento más completo y justamente podemos evitar un problema jurídico o podemos de repente estar asesorados y saber de repente qué riesgos estamos corriendo, porque de repente pasa mucho, por poner un ejemplo, con empresas chicas que contratan personal y desconocen todo el cúmulo normativo, que es muy variado, todo el cúmulo de lo que es también impositivo. Entonces es muy importante saber qué derechos y qué obligaciones tenemos, porque de repente eso nos permite fijar, por ejemplo, lo que son costos de funcionamiento. Entonces me parece que desde el punto de vista incluso económico es muy importante la consulta al abogado.
Es muy importante cuando estamos, por ejemplo, en una relación de pareja o estamos casados, cuando tenemos hijos, cuando nos vamos a separar, cuando fallece una persona. Lamentablemente los abogados participamos de muchas etapas de la vida de las personas, y lamentablemente digo porque muchas veces participamos en etapas que ya en realidad está todo bastante complicado, y que en realidad si se hubiera de repente acudido en tiempo y forma a una consulta, a un asesoramiento, se podrían evitar. Bueno, en el caso tuyo, Martín, que nos conocemos, digo, de un tema justamente laboral, que se trabajó en un caso tuyo, vos por experiencia lo sabés, que muchas veces el estar asesorado hace que económicamente de repente no se pierda dinero, y eso es muy, muy habitual. Y así es, Cristina, y es algo interesante, si uno por experiencia ha tenido también que concurrir a saber también legalmente lo que corresponde. Y bueno, siempre el uruguayo, algo que tú acotabas y verdaderamente es cierto, que el uruguayo siempre espera el último momento. Cuando la cosa está complicada, apretada, que no se sabe para dónde ir, es cuando recién consulta a un profesional, en este caso un abogado, para que lo asesore un poco sobre los trámites. Lo bueno es también las empresas como tanto los trabajadores, ¿verdad? Esto que tú hablabas, a veces empresas pequeñas que recién comienzan, y bueno, estar asesoradas a la legislación vigente en el país, eso les va a ayudar a través de la consulta, que después no se armen problemas mayores. Y bueno, el que yo no sabía delante de la ley no corre, el que yo no me dijeron, no estaba al tanto, a la hora de un juicio, a la hora de un problema judicial, digo, no sirve de mucho esto decir no sabía. Martín, es que si pasa una cosa así como tú decís, que no sabía o lo que fuere, el tema que llegaba a una instancia judicial, si tú debes o tú pagaste mal, porque de repente a veces pasa que se pagan mal los rubros, en definitiva después judicialmente se le va a condenar igual, y por eso te digo, es muy importante saber cuál es el costo de repente de tener, porque muchas veces se contrata de repente más personal del que preciso, o de repente nuestros costos no nos permiten tener más de determinado número. A veces el tope de repente es 1, a veces el tope es 2, depende de la ganancia que deje la empresa. Y también es muy importante para el funcionario, porque a veces en muchas oportunidades trabajan en condiciones que obviamente no cumplen con los mínimos requisitos en ningún sentido, ni a nivel pago de rubros laborales, pero también a veces las condiciones laborales son muy malas, digo, en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad. Entonces muchas veces también está bueno de repente, porque la gente no le da importancia, pero a veces si uno trabaja en condiciones que pueden perjudicar la salud, a veces justamente se pueden, por ejemplo, por decirte algo, hay veces que mismo la empresa no lo hace, pero la empresa de repente por las condiciones que tiene puede tramitar de condiciones insalubres. Entonces ahí el funcionario trabaja en otro régimen distinto de trabajo, que obviamente toma en cuenta los riesgos que tiene para la salud. Entonces me parece que muchas veces en el caso del funcionario mismo, no esperar, como en el caso de repente que sabés, que yo alguna vez te he hecho alguna anécdota también, que no esperar al momento de repente que se te despide o que llegás a una etapa que en definitiva no tiene retorno. Hay veces que haciendo determinados planteos, si estamos trabajando con una empresa que cumple los marcos jurídicos, muchas veces a veces inclusive se hace porque realmente se desconoce, muchas veces se puede solucionar y la persona de repente no pierde la fuente laboral,
Eso es muy interesante, doctora, lo que usted está hablando, porque cuánta gente que el trabajo que está realizando no es el trabajo por el cual lo contrataron. Esto es muy común de ver de personas que ingresan a un trabajo, bueno, vas a hacer esto, lo otro, terminan haciendo cosas totalmente diferentes al tiempo por la misma paga. Y bueno, la persona dice, no, y me está haciendo trabajar más horas, en realidad me está sobrecargando de trabajo. Y muchas veces tienen aquel miedo de que, bueno, si le digo al patrón, el patrón me va a decir, si no puedes realizar el trabajo, y bueno, renuncia. Eso es muy común de ver hoy en día, que muchas empresas sobrecargan a los trabajadores con el plan de que la persona renuncie, pero antes de renunciar la persona puede hacer diferentes planteos y asesorarse con un abogado también, ¿no? Sí, totalmente. En realidad cuando hay incumplimientos tan graves, las personas inclusive no precisan esperar a que se las despida. Justamente si hay incumplimientos graves, la justicia considera que hay un despido indirecto, entonces cuando se va un abogado, no precisa que te digan andate, si en realidad las condiciones son tan malas para la persona, esa persona se puede considerar indirectamente despedida. Claro que tiene sus requisitos, no es decir, bueno, no me cumplen con de repente algo mínimo, no, tienen que ser incumplimientos graves, pero sí existe la posibilidad. Y también para el caso de las empresas, porque vos sabés que me ha pasado mucho, empresas chicas sobre todo, ¿qué pasa? Que de repente el funcionario no cumple. Voy a poner un ejemplo de la vida práctica. El funcionario no cumplía dentro de su horario de trabajo con las tareas marcadas porque no quería. Entonces también la empresa tiene poder disciplinario. Entonces muchas veces esos mecanismos no se utilizan porque digo, si la persona no cumple, tiene que cumplir dentro de ese horario si otro funcionario lo cumple y si son posibles hacer las tareas. Entonces, porque yo quiera ganar horas extras, tampoco vamos a decir yo me marco el horario. Muchas veces se está desconociendo eso también. La empresa tiene poder de dirección, puede mandar, puede dar directiva y el funcionario tiene sus derechos. Creo que todo es parte de un balance que muchas veces en la práctica se ve desvirtuado, obviamente porque yo creo que a veces también por un poco de ignorancia que hay en ambos sectores, porque la empresa muchas veces sabe que el empleado tiene ciertas obligaciones y que él tiene el poder disciplinario y que si no cumple puede aplicar sanciones, y por el otro lado también muchas veces la persona aguanta condiciones que de repente son totalmente desfavorables y recién cuando se produce el despido es que reclama. Y después todo el tema que hay, por ejemplo, si hizo muchas horas extra, que después tiene que probarlo y que a veces es muy complicado. Entonces, de repente, por poner un ejemplo, si a mí me dicen que haga horas extras, pero los hechos no me la pagan, sé que tengo la posibilidad de no hacerlas. Y ahí no me pueden aplicar ninguna sanción. Entonces, todos esos temas es importante estar asesorado, porque en definitiva, también el trabajador que está dejando horas de estar con su familia y no se le está viendo retribuido en lo que es en lo económico, es importante saber a los efectos de tomar ciertas medidas. Porque si no son en definitiva también dinero perdido. Las empresas pierden dinero por desconocimiento y los empleados muchas veces también. Y es así como tú vienes diciendo, abogada doctora Cristina Rodríguez Soto, oyentes, quien está con nosotros en esto que es el Termómetro Radio, dialogando en esta mañana acerca de los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, hablando un poquito acerca de estos temas. Vamos a seguir hablando con ella, pero vamos a escuchar un temita musical y luego la pausa en la mañana de hoy. Para el regreso, seguir hablando acerca de los pasos que tiene que dar un trabajador cuando la situación laboral en la que está trabajando no es la considerable, la que está en óptimas condiciones, y bueno, los pasos también que se van a dar. Lo mismo la empresa, porque está aquello de la viveza del uruguayo, de decir, bueno, no voy a trabajar, entro más tarde, y si me echan voy y les planteo
que bueno, que me despidan, etcétera. Porque está aquello también de que el empleado a veces busca esa forma, ¿no? De que lo despidan para, bueno, cobrar unos cuantos salarios juntos. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esos temas, si te parece, Cristina. Bárbaro. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around I feel so empty. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time my tears come again. Going around I feel so empty. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. Why don't you give me a choice? Just making me the other day to type and know that I'm made. Why don't you let me invade the little room of your life to type and know that I'm made. Go on this way like you die. You got the powers of my right. Why don't you let me invade? Go on this way but like you die. You got the powers of my right. You got the power. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around I feel so empty. Comunitaria. Timbó 96.9 Radio Comunitaria. Día a día se siguen sumando colaboradores a este proyecto que desinteresadamente nos brindan su apoyo. A todos ellos, muchísimas gracias. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos. Seguimos en diálogo con la doctora Cristina Rodríguez Soto, abogada que nos está hablando acerca de los temas legales, de cómo uno plantear diferentes situaciones. Y bueno, vamos a estar hablando ahora en esta segunda parte del programa El Termómetro acerca de los pasos que tiene que dar un trabajador a la hora de reclamar lo que está mal. Estábamos hablando un poquito, aquellos que se están ahora enganchando en el programa, acerca de que muchas veces los trabajadores son víctimas de malas condiciones de trabajo y muchas veces por no perder el trabajo, aguantan esa situación, no saben los derechos que tienen. También, a su vez, empresas que, los trabajadores van a la hora que quieren, hacen diferentes problemas también para ser echados y así de esa forma poder cobrar un despido. Hay de las dos cosas, ¿verdad, doctora?
Sí, como estábamos incluso hablando fuera del aire. Con respecto al trabajador, como consejo, y como estamos en un programa de radio y no podemos, ver el caso en concreto, lo que yo siempre les recomiendo es que cuando notan o justamente ven en algún programa, que se habla mucho ahora de toda la temática laboral, como primer paso se puede ir inclusive a la oficina del Ministerio de Trabajo, que los asesoran de forma gratuita. Ya ahí de repente con una idea de lo que puede ser alguna irregularidad o algo, lo importante es contactarse con el abogado, con un abogado de confianza de la persona. Con respecto al tema de la empresa, yo lo que siempre les recomiendo es, como así llevan la documentación de repente con alguna gestoría o algo, que tengan justamente un abogado de referencia para estar asesorados, porque aparte los consejos de salario depende de la categoría, del rubro, van cambiando. Algunos lo hacen 2 veces por año, otros 1 vez por año, algunos son en enero, julio y diciembre, otros de repente solo en julio, pero siempre se van modificando, y muchas veces, además de los aumentos que se disponen de los salarios, se disponen también otro tipo de beneficio. Otro tema que vos mencionaste anterior a ir a la pausa y que me pareció importante y que también lo he visto bastante en la práctica, es con respecto al tema de las categorizaciones de los trabajadores, que vos comentaste que, por ejemplo, muchas veces me contratan para determinadas tareas y después realizo otra. Con respecto al tema de la categoría, tanto para empleado como para empresa, es muy importante ir justamente a los consejos de salario, o muchas veces justamente te pones en contacto con un abogado y se hace la consulta informada al Ministerio de Trabajo. Entonces, definir bien qué son las tareas, porque me ha pasado de ambas cosas. Por ejemplo, empresas que tienen a un funcionario contratado, suponte con categoría, no sé, por poner un ejemplo, vendedor, y la categoría vendedor misma incluye de repente alguna limpieza, alguna cosa extra que está contemplado. Estoy poniendo un ejemplo, no sé si está contemplado, pero por ilustrar un poco. Suponete, no sé, operario, de repente, yo qué sé, en el campo, por ejemplo, los tamberos tienen determinada categoría que no puede ser el mínimo. En la construcción pasa lo mismo, de repente si cumplo funciones básicas estoy categorizado como peón, si ya tengo un poquito más, pero están bien definidas las tareas, inclusive. Por ejemplo, la construcción te dice pico, pala, no sé, el peón, me estoy acordando, no lo estoy diciendo exacto porque es imposible saber de memoria. Y si de repente yo ya estoy dando directivas y eso, bueno, ya de repente soy oficial o soy un encargado, si tengo gente a cargo. Entonces es muy importante tanto para la empresa como para el funcionario, porque muchas veces al funcionario se le plantea y le parece que de repente la tarea excede a lo que hace, y de repente está comprendida dentro del Consejo de Salario. Entonces, por eso es muy importante saber que tanto empresas como empleados tienen derechos, pero también tienen obligaciones, y que es importante saberlas, porque de repente yo, si está dentro de mi categoría y me niego a hacerlo, la empresa me puede aplicar una sanción. Y en definitiva va a estar bien jurídicamente hablando, porque justamente los consejos salarios marcan las pautas, y si no está marcado exactamente se puede hacer la consulta al ministerio y con un cierto plazo me van a contestar. Y eso pasa mucho en la práctica, que tú lo mencionabas. También a veces pasa que en realidad se excede, y a veces pasa que se cumplen tareas me acuerdo así a abuelo de pájaro, que por ejemplo hay consejos de salarios que si tú haces determinadas tareas y haces que pertenecen a una categoría y otras que pertenecen a otra, se te paga por la más alta. En algunos está previsto específicamente, porque muchas veces, de repente, en algunos ámbitos, el personal es relativamente poco.
estás hablando de 1 o 2 funcionarios, entonces de repente ese funcionario va a abarcar las tareas. Por eso es muy difícil decir pautas específicas, porque cada consejo de salario tiene sus particularidades. La construcción, por ejemplo, aparte de los rubros que son básicos, salario, si haces horas extra, aguinaldo, licencia, salario vacacional, todas esas cuestiones, por ejemplo, tiene previsto desgaste de herramientas, gasto de transporte, y ya te dan un ficto para que tú calcules eso. Así pasa, por ejemplo, con el transporte, tiene previsto el tema de los viáticos, las empleadas domésticas, por ejemplo, tienen previstas 44 horas semanales y bueno, tienen, por ejemplo, determinadas primas y hay otros que no los tienen. Son muy, muy variados e inclusive, aparte de los rubros, muchas veces atendiendo al tipo de sector, se prevén ciertos beneficios, como te digo, de la construcción que tiene, por ejemplo, desgaste de ropa, de herramientas y eso. Y es así, Cristina, los oyentes, los ciudadanos están tomando nota sin lugar a dudas. Y algo que tú comentabas recién, algo de algunas consultas que nos habían llegado, es acerca de las empleadas domésticas. Es algo nuevo, hace poco se ha formado un sindicato de empleadas domésticas, han entrado en lo que es el Consejo de Salarios. Y bueno, hablar un poquito porque hay muchas empleadas domésticas en todo el departamento y a nivel país. Y muchas veces no saben los derechos que tienen porque están acostumbradas que antiguamente, trabajaban, limpiaban una casa y ya en la limpieza estaba hacer de comer, lavar, cuidar los hijos de la persona que les contrataba, etcétera. Sería bueno tocar un poquito estos temas ahora que está regularizado lo que es el tema de las empleadas domésticas, Cristina. Con respecto al tema de las domésticas, pasa 2 situaciones y lo vemos en la práctica. En realidad hay que ver inclusive muchas veces si realmente soy empleador o soy empleado. Porque ¿qué sucede? Hay muchas personas que de repente hacen limpieza en varios lugares y muchas de ellas, ellas mismas se pagan de repente un monotributo, en fin. Entonces ahí el vínculo en realidad estamos como subcontratando, por decir, una pequeña empresita. En otros casos, en realidad, de repente, que a mí me parece que cuando prestan en muchos lugares, me parece que más allá de un vínculo laboral, a veces más bien en realidad como que es un vínculo más de que se subcontrata, porque en realidad me parece que yo soy funcionario de repente si le brindo el servicio a 1 o 2 familias. Me parece que en el otro caso se ajusta un poquito más, pero hay que ver a veces el caso concreto. Cuando estoy en un vínculo laboral, ahí obviamente tenemos fijado un salario mínimo, como pasa para el resto de los rubros. Se actualizó, creo que fue en enero. Creo que los otros días lo estuve leyendo, porque la verdad que no me acuerdo. Hay inclusive sectores que a veces uno prácticamente no los usa porque por la formación del departamento de repente no hay muchos cargos en esos rubros. En el caso de las domésticas tienen fijado un salario mínimo, creo que tienen una prima por antigüedad, realmente memoria es bastante complicado porque todos son diferentes, todos los consejos de salario. Después tienen los beneficios de todos los trabajadores, el tema del aguinaldo, el tema de la licencia, el tema del salario vacacional. Sé que tienen sus particularidades en cuanto al cálculo de licencia y salario vacacional, porque lo estuve leyendo, no me acuerdo exactamente cuál era la particularidad, pero se calculan de forma diferente. Entonces, de repente, si nosotros también tenemos que contratar a una persona, muchas veces es importante saber todos los costos que justamente llevan esa contratación, porque aparte del sueldo tenemos que pagar esos otros rubros y aparte tenemos todo el tema también de lo que es aportes a BPS, que también tienen y bueno, como cualquier trabajador.
Esto es importante, verdaderamente saber que las empleadas domésticas tienen un salario mínimo, que bueno, están regularizadas en una palabra. Hace un tiempo que se está hablando mucho acerca de las condiciones también, doctora, que viven muchos empleados en lo que es el área rural. San José, estamos hablando que es un área rural muy grande, y las condiciones, sobre todo muchas personas, están bajo condiciones que no serían supuestamente buenas en casas de tambo, que no están en condiciones, las instalaciones eléctricas están mal. Hace muy poco tiempo sucedió un caso, una familia que se incendió la casa, en el departamento, también otros casos de situaciones de gente que vive afuera, que se les llueve todo donde están, con los hijos, trabajan muchas veces en el campo, y bueno, se le ofrece una vivienda. Sería bueno también recalcar que estas personas que prestan el servicio, que trabajan en los campos, en los tambos, etcétera, tienen que estar en una vivienda digna y con condiciones donde seguramente también no solo estén trabajando el matrimonio allí en el tambo, sino que hay hijos también, ¿no? Tener en cuenta que estas personas, por ley, tienen este derecho a estar en una vivienda digna. Sí, Martín, yo obviamente no quiero entrar en el caso en particular, digo, porque fue un hecho espantoso, digo, desde todo punto de vista, pero más allá de eso, de forma genérica, es importante saber como empleador y como empleado que existe un estatuto del trabajador rural, más allá de los laudos que se publican por el Ministerio de Trabajo, que establecen las pautas laborales, pero hay un estatuto que está publicado inclusive en la página del Ministerio, y bueno, si no, cuando se asesoran con su abogado de confianza, establecen muchísimas pautas en cuanto, bueno, inclusive si interesa algún tema en particular, yo me puedo traer como para hablar del tema y de algunas particularidades, pero básicamente tienen establecido el tema del horario, de lo que es subsidio por desempleo, de lo que es horas extra, de lo que no es, de lo que son descansos, que tiene sus particularidades el campo, los descansos semanales, que también varían de repente de un rubro a otro. En fin, el estatuto, vos sabés que es una cosa que está muy completa, inclusive tiene algunas previsiones sobre lo que es el tema vivienda, sobre esas cuestiones. Yo creo que en realidad con respecto al tema de las viviendas, mismo pasa en lugares, viste, que no son particulares, que son del Estado. Creo que el Uruguay tiene un debe, porque muchas veces, es muy caro reparar el tema de las viviendas. Entonces pasa que es común que uno vaya a una casa y de repente todo el tema eléctrico no tiene las condiciones de seguridad, como, viste, que por ejemplo, que ante un problema, claro, salte. Eso es un tema que me parece que es un debe a nivel de repente de organismos del Estado, que den ciertas facilidades. Es mi opinión personal y muy humilde, pero me parece que muchas veces se podrían evitar muchas situaciones sumamente trágicas, y que muchas veces estamos hasta expuestos uno mismo, porque ¿qué pasa? De repente compras una vivienda que tiene años y está con esas instalaciones viejas, y a veces en realidad uno bueno, a vos te habrá pasado también, por falta de repente de que no lo podés arreglar, te estás viviendo así y mañana pasa una desgracia y bueno, justamente una vida vale mucho más que, pero a veces no, obviamente con de repente con los ingresos que uno tiene no tiene la posibilidad de hacer un cambio total, porque obviamente tienen sus costos también. Entonces me parece que eso estaría bueno, como de repente se hizo en algún momento con el tema de los calefones que se daba para que se ahorrara energía. Pensé que estaría bueno de repente que se previera algún plan de facilidades y de repente exigir, controlar después sí que se den las condiciones, porque pasa muchas veces con las viviendas de alquiler, pasa muchas veces, como vos decís, en las viviendas rurales, pasa muchas veces los propios patrones que viven en esas condiciones. Entonces me parece que estaría bueno dar ciertas facilidades, pero hacer hincapié, porque en definitiva después también son costos para el Estado.
y más allá de todo son costos en vida. Y qué bueno que en esta mañana la gente también se está comunicando al 094-908-300 y a través de Facebook también, Termómetro Radio FM San José. Y bueno, también consultar a la abogada doctora Cristina Rodríguez Soto, quien está con nosotros en esta mañana. Ahí también las personas que trabajan en el ámbito rural saben que tienen derechos, también los patrones tienen sus derechos también, y bueno, de a poco vamos hablando acerca de los derechos y obligaciones que tienen los empleados y las empresas, los patrones. Y sacándote un poquito ahora del tema laboral, una consulta que nos hacían llegar también era acerca del tema con los hijos, con las normativas vigentes. Sin ir más lejos, tuvimos muchas preguntas acerca de esto, doctora, pero mucha gente dice, mi hija tiene, como el caso que me comentaban, 7 años, y sabiendo legislaciones vigentes, porque se habla mucho, ahora los chiquilines están en todo, dice, si me pegás, yo te denuncio, y dice, se me va para la calle y no la puedo sostener, y se me va y me grita y no sabes qué hacer. Y tenía esta preocupación esta madre, y que no sabe qué hacer y tiene 7 años. Ni que hablar muchas veces cuando decimos dónde están los padres con chiquilines de 14, 15, 16 años que son menores, y que muchas veces se ha dicho de una ley para que los padres se hagan cargo de las acciones que hacen los hijos menores, que estamos hablando que la minoridad es hasta los 18 años, ¿no? ¿Con qué controlamos a un menor de 16, 17 años que sigue siendo menor? Y cuando con 7 años ya esta madre no sabe qué va a hacer con su hija, y de esta forma llegaron muchas preguntas porque los padres no saben cuál es la legislación vigente, qué pueden hacer y bueno, cómo hablar con sus hijos porque están preocupados, cómo controlarlos porque tienen miedo que les suceda algo y no saben cómo actuar. Sería bueno hablar un poco también de este tema familiar, doctora. Con respecto al tema que vos planteabas, Martín, lamentablemente nosotros vemos, digo, en el ámbito judicial y hablando a veces con colegas jueces, que justamente pasa que los padres llegan al extremo de repente de tener que denunciar a los hijos, porque inclusive a veces son agresiones hacia los propios padres u otros familiares. Bueno, obviamente hay una ley de violencia doméstica que abarca todas esas cuestiones, pero a veces son temas tan complejos que yo entiendo que de repente deben ser abordados desde una óptica no solo judicial, sino abarcando profesionales, de repente como psicólogos o asistentes sociales o de repente algún otro que me estoy olvidando, y realmente solucionar. Y también es muy complicado a veces cuando en realidad se promueve que por un lado está bien que no se puede golpear a los menores, y obviamente digo, estamos todos de acuerdo, pero obviamente a veces también el tema de los límites pasa por la casa. Entonces muchas veces son situaciones que desbordan y que yo lo que he visto, lo que puede llegar a por lo menos hacer un aporte es de repente que se trate la temática familiar con algún psicólogo y vea en realidad por qué se están en realidad se están traspasando los límites, y obviamente el hecho que el padre le pegue o no va a ser una solución. Lo importante es en definitiva que ese menor comprenda, porque a ver, uno ve en la tele inclusive en otros países que se aplican terapias de shock y se los pone como preso y se les hace toda la simulación. Tal vez, digo, si estamos en una sociedad que está cada vez más violenta, que los chiquilines también muchas veces
no ven colmadas sus expectativas, porque a veces es muy fácil también criticar a los jóvenes, pero muchas veces los jóvenes, yo qué sé, pasa que vienen a un centro educativo y de repente que porque hubo paro, porque esto, porque lo otro, no ven, como que me parece que a veces ellos se sienten un poco frustrados en ese sentido, y yo creo que a veces también lo importante es que uno tenga sus actividades, que ocupe la mente en ciertas cosas, porque justamente el ocio y estar todo el día jugando a la Play o mirando televisión o la computadora no te puede llevar a algo bueno. Pero obviamente todo depende del ámbito familiar y yo creo que las actividades, los deportes o otro tipo de actividades muchas veces hacen que obviamente que la persona pueda agarrar otros rumbos y en definitiva no estar en esa sintonía que bueno, que lamentablemente es como un mal moderno que pasa a nivel de menores y no menores, que hay problemáticas familiares y que bueno, en realidad a veces tal vez el que sea abordado por algún psicólogo, inclusive con niños chiquitos pasa que muchas veces tienen cierta agresividad y se tratan esos temas, pero obviamente a veces cuando se llega ya con cierta edad al ámbito judicial, y lo judicial obviamente no es tampoco la solución a todos los problemas, brinda alguna solución, pero a veces los problemas de fondo, obviamente cuando estamos en temáticas familiares, no se puede prever sobre todo y no va a cambiar la problemática de esa familia, lo judicial no lo va a cambiar. Dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien, yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, demasiado piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, demasiado piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Y tú, me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui. Demasiado piqui. Si yo le salgo por... Y este tema es muy particular entonces, doctora, el tema familiar y bueno, estas familias que se contactaban y consultaban qué podían hacer. Y bueno, ahí ya tienen unos parámetros para ellos tener idea de los profesionales que tienen que estar atentos a dialogar con ellos, psicólogos, etcétera, diferentes organismos también del Estado que tratan esta problemática que sucede en el ámbito familiar. Y bueno, y por último, como usted decía, sí, y bueno, lo judicial. Siempre lo último es lo judicial y a veces las decisiones no conforman a las dos partes, ¿verdad? Estamos hablando que es algo de la sangre de uno y de su propio hijo y bueno, son situaciones que se dan en este tiempo tan complicado. Doctora, sacándola un poco de lo que es el ámbito nacional, ¿qué opina de los problemas que hay en Brasil, que hay también en Argentina y que, bueno, en Uruguay estamos por ahora libres, estos problemas judiciales grandes que hay por aparentemente falta de dinero y diferentes cosas más? ¿Qué opinión tiene usted como profesional de vivir en Uruguay y que, bueno, estas cosas no sucedan por aquí? ¿Y qué opina un poco de la región, de los problemas que hay? Yo en realidad justamente estudié una profesión que se basa en el cumplimiento de leyes. Yo creo que es importante los controles, no solo a nivel de particulares, sino también a nivel del Estado. Creo que es importante, es preferible saber que hubo un hecho y no que las situaciones de repente queden en la oscuridad y no salten a la luz. Me parece que si alguien fue a un lugar del Estado y se enriqueció y se prueba judicialmente, me parece que se tiene que aplicar la ley porque en definitiva
es un delito y creo, eso también es de opinión, que no solo se debe controlar a los particulares. Creo que se tiene que hacer mucho énfasis porque hay muchos funcionarios públicos que dejan el alma en la cancha, que trabajan, que no sacan certificado, y hay mucha gente que es muy avivada, a mi entender. Entonces creo que nos perjudicamos todos. La viveza criolla, a mi entender, no da ganancia. Creo que tenemos que ser un país organizado y que si alguien actuó mal, se le debe aplicar la ley. Tienen que tener las garantías, tiene que tener su defensa, tiene que tener todo, pero creo que en definitiva se debe aplicar la ley porque las personas muchas veces lo ven hasta gracioso y otras, digo, son muy agresivas y creo que ni una cosa ni la otra, los puntos justos. Y si alguien robó ese dinero de alguna forma, tiene que volver a ser reintegrado. Porque en definitiva todos después terminamos pagando mal por justamente, por esa falla. Si yo tengo en mi casa ingreso por 10.000 y gasto 20 y gasto innecesariamente, no es en cosas como la canasta básica, en comida, de repente lo gasto en cigarros, en alcohol o lo que fuera, creo que en definitiva eso después termina perjudicando. Y eso a nivel grande pasa lo mismo. Mismo con el tema de contratar más funcionarios de los que se necesita. Es todo muy lindo, pero después obviamente eso se va a sentir. Entonces me parece que a veces está bueno, digo, tener una política, digo, donde seas coherente con lo que te ingresa, con lo que gastás y bueno, y que tengan control, porque en definitiva todo el Estado de Derecho se basa en eso, en mecanismos que uno pueda controlar al otro. Cuando eso no funciona, marchamos todos. Y no es lindo, me parece, el resultado. Y es así una región que está convulsionada, doctora, por todos estos casos. Y bueno, Uruguay, estamos bastante bien al lado de lo que es la región, ¿no? Pero es importante eso que usted decía del control. Cuando no hay control y hasta el que no quiere termina queriendo, porque claro, uno se siente controlado, no hay control y bueno, cuando no hay control es difícil la situación. Y doctora, se nos ha ido la mañana hablando de diferentes temas y una vez más le quiero agradecer por estar con nosotros en la mañana de hoy y con todos los ciudadanos hablando acerca de los temas que preocupan a las familias, a los ciudadanos del departamento y del Uruguay en general, porque a través de internet llegamos a todo el mundo. Y bueno, muchas gracias por estar en esto que es el Termómetro Radio. Bueno, Martín, yo te agradezco mucho a ti. Si tú me permitís, voy a dejar mi celular por cualquier cosa. Es 099-691-222. Estoy en el horario de la tarde y bueno, cualquier duda o consulta a las órdenes. Te agradezco mucho. Fue un gusto verte después de tanto tiempo. Que estés bien y bueno, te deseo lo mejor y bueno, y que tengas el apoyo para que tu programa pueda seguir en el aire. Muchas gracias, doctora, y bueno, estamos en contacto porque verdaderamente más consultas también llegaron y bueno, se nos ha hecho corta la mañana. ¿Es de cocinar, doctora, no? Sí, sí. Bueno, le vamos a pasar una recetita de aquí a unos minutitos más. Depende del tiempo, pero a mí me gusta mucho cocinar. Me juega un poco el tema del tiempo. Bueno, entonces, porque te vamos a pasar una receta para que puedas cocinar en este mediodía. Ahora cuando salgas del estudio ya vas a hacer las compras y ya te llevas la recetita para hacer algo rico. Vamos a escuchar este tema musical y a regreso la receta. Señor, señora, no se mueva, agarre el lapicito y anote la receta perfecta para el día de hoy antes de salir a hacer los mandados. Tome nota para luego comprar todo lo que necesite para esta receta del día de hoy.